Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual de Ciencia y Tecnología. El día de hoy continuaremos con nuestro tema sobre la evolución humana. Entonces hablemos sobre lo que es el origen de nuestra especie y dice, durante su evolución el ser humano ha sufrido muchos cambios desde sus ancestros con apariencias de simios hasta la especie humana actual. Nuestra especie surgió hace 100.000 años. Nuestros ancestros más antiguos vivieron hace unos 7 millones de años. Los seres humanos y los simios compartimos un ancestro común, pero en algún momento de la historia nos separaron dos líneas que dieron origen a cada uno. El ADN del chimpancé es similar al del ser humano en aproximadamente un 98%. Los monos actuales también han evolucionado. Entonces, esta información que tienen acá en este momento, a ver. Ok, deben de copiar todo lo que está en esta lámina en su cuaderno, ¿no? Recuerden colocar entonces la fecha del día de hoy. En el título deben de colocar la evolución humana. Y como subtítulo entonces colocamos el origen de nuestra especie. Aquí podemos ver, ¿no?, a través de unas pequeñas ramificaciones, cómo ha sido la evolución desde el primate cuadrúpedo hasta el Homo sapiens. ¿Okay? Fíjense que el ancestro común de lo que es el gorila, chimpancé y el Homo sapiens viene a ser el primate cuadrúpedo. Ese sería el ancestro común. Y en algún momento se dividió en dos grupos. Uno, donde entonces encontramos el Homo habilus, el Homo erectus, pero en otra parte entonces tenemos el gorila y el chimpancé, o sea que se dividió este primate que le dio origen a estas especies, hizo una división en dos grupos. ¿Okay? En un grupo quedaron entonces los gorilas y los chimpancés, y en el otro grupo, que vino evolucionando poco a poco a lo largo de los años, es donde podemos encontrar el Homo sapiens, es decir, nosotros los seres humanos. Homo sapiens quiere decir hombre moderno. Esa imagen que tienen allí no es necesaria que la copien, así que no les voy a pedir que lo hagan. Pero aquí sí. Las características humanas. Dice, en la prehistoria, el género Homo estaba compuesto por varias especies, las cuales fueron desapareciendo hasta quedar solo la Homo sapiens, nombre derivado de la palabra del latín homo, que es hombre, y sapiens, que es sabio. O sea que Homo sapiens lo que quiere decir es hombre sabio. El ser humano, por su estructura biológica, se ubica dentro del grupo de seres vivos del reino animal, en la clase de los mamíferos, en el orden de los primates y en la familia de los homínidos. El humano moderno ha cambiado desde su aparición, desarrollando más su constitución esquelética y su cerebro. El ser humano tiene 6 características que lo diferencian del resto de los animales. Pero fíjense que esta evolución se vino dando a lo largo de los años, ¿no? Y todo, realmente para mí, todo empezó con el Homo habilis. Porque este primate, de donde provenimos, fue un primate que tenía mayor habilidades que los anteriores, que sus predecesores. De hecho, a partir del Homo habilis, ellos empezaron a crear herramientas a base de madera y de piedra, ¿no? Fueron creando sus utensilios que le permitían cazar y pescar. Luego tenemos el Homo erectus. El Homo erectus es aquel ancestro
que ya camina en dos patas, pero totalmente erguido. De hecho, tiene mayor estatura que el Homo habilis. Si recordamos del video que vimos la clase pasada, el Homo habilis podía medir hasta 1,30 m, pero ya después vimos el Homo erectus que medía hasta 1,50 m, y por último vimos el Neanderthalis que ya podía medir hasta 1,60 m, ¿no? Y por supuesto, hasta que llegamos a nosotros, por lo general, bueno, por lo menos yo mido 1,78 m. O sea, evidentemente que hay cierta diferencia en las estaturas de nuestros ancestros hasta la actualidad. Pero bueno, nos están hablando acá de 6 características principales, e imagino que una de las características principales tiene que ser el cerebro, porque nosotros tenemos un cerebro mucho más desarrollado, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de racionar, tenemos la capacidad de análisis que no tenían nuestros antepasados, ¿no? Entonces, definitivamente que una de las características principales de las cuales nos deben de hablar en este tema tendría que ser el cerebro. Sin embargo, ya las vamos a ver. Deben de copiar todo esto que tenemos acá de las características humanas también en su cuaderno, y las 6 que vamos a ver, las 6 características, también las deben de copiar en su cuaderno. Bien, entonces aquí tenemos las 6 características. Como les decía, evidentemente que la principal tiene que ser el cerebro, puesto que nosotros tenemos un cerebro mucho más desarrollado que el de los demás animales, con lenguaje simbólico y pensamiento lógico. Otra característica, el lenguaje formado por sonidos complejos exclusivos de nuestra especie. La tercera característica, las manos con gran movilidad. Los dedos pulgares pueden tomar la pluma de los otros, la punta de los otros dedos. Esto nos permite manipular objetos, escribir, pintar, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver cómo hay características que nos diferencian de nuestros antepasados, como el hombre neandertal, como el hombre erectus, como el hombre habilis, ¿no? Entonces tenemos esas características que nos diferencian de ellos. También tenemos una etapa infantil muy larga que permite aprender múltiples actividades. La postura erguida. Ya, pues recuerden que nuestros antepasados no caminaban erguidos totalmente. Vienen a hacerlo cuando ya tenemos el Homo erectus. Ahí es cuando ellos empiezan a caminar de manera más erguida. O sea, no utilizaban sus 4 extremidades para caminar, sino que empiezan a utilizar solamente 2 extremidades para hacerlo. Y por último, el dominio del medio, conseguido el desarrollo de estrategias para sobrevivir en cualquier parte de la tierra, domesticar animales y desarrollar la agricultura. Son habilidades únicas y exclusivamente de nosotros, los Homo sapiens. Recuerden entonces que la palabra o los términos de Homo sapiens quiere decir hombre sabio. Bien, entonces en el cuaderno hay que copiar estas 6 características, y ahora de una vez vamos a pasar con la tarea. Ok, aquí empezamos a copiar nuevamente. Esta sería la tarea. Me dice la evolución humana. Dice acá, los dinosaurios surgieron alrededor de 230 millones de años y se extinguieron hace unos 65 millones de años. Oye, los dinosaurios existieron en una de las eras geológicas y se extinguieron. Aún no se ha demostrado 100% que haya sido porque algún meteorito haya impactado sobre la Tierra. Sin embargo, sí se sabe que existieron 4 eras glaciales o eras de hielo que extinguieron a los dinosaurios. A ver, disculpen, que me salió un momento acá. Entonces decía, los dinosaurios surgieron alrededor de 230 millones de años y se extinguieron hace unos 65 millones de años. Los seres humanos, por su parte, aparecieron hace aproximadamente 100.000 años. ¿Crees que el ser humano pudo ser el responsable de la extinción de los dinosaurios y por qué? ¿Qué creen ustedes?
Yo no sé si ustedes han llegado a ver alguna caricatura que se llamaban Los Picapiedras, donde nos hacen creer que en la era donde existieron los dinosaurios, existíamos nosotros los seres humanos. En esa caricatura nos hacen creer eso, ¿no? O que podemos ver a los picapiedras viviendo en caverna y que están los dinosaurios alrededor de ellos. Ya. Pero si nosotros observamos la información que hemos manejado hasta el día de hoy, nos tenemos que dar cuenta que eso no es así. Porque los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y el ser humano existe hace 100.000 años. Entonces los números no concuerdan. No hay manera de que concuerde de que el ser humano existió hace 65 millones de años cuando te están diciendo que realmente existimos desde hace 100.000 años. Entonces, cuando me preguntan, ¿crees que el ser humano pudo ser el responsable de la extinción de los dinosaurios? No, es imposible. Cuando existieron los dinosaurios no existía el ser humano. Esa tendría que ser entonces la respuesta lógica a esa pregunta. Ojo que ustedes tienen que copiar en su cuaderno la pregunta y responderla, ¿no? Siguiente, observa los siguientes dibujos y responde las preguntas. Ahí tenemos unas manos y tenemos unos pies. ¿Se parecen las manos del orangután y del humano? ¿Se parecen o no? Bueno, pero sí se parecen entonces, ¿no? A ver, veamos la mano del ser humano. ¿Cuántos dedos tiene la mano de un ser humano? ¿Y la del orangután? Allá. ¿Y los dedos del pie humano cuántos tienen? ¿Y el orangután? 5 también, ¿no? Entonces sí se parecen en algo. Sí se parecen en algo. Tienen cierta similitud. Ambas presentan la misma cantidad de dedos. Podríamos decir entonces eso. Sí, ahí sí tienen que hacer el dibujo. Qué lástima, hay que hacer el dibujo. Luego te pregunta, ¿crees que el gorila podrá manipular objetos con la mano y los pies? Sí, lógico que lo puede hacer, ¿no? Y si se dan cuenta, en sus manos y en sus pies tienen pulgares. Y el pulgar es un dedo muy importante para poder tomar los objetos, entonces sí lo pueden hacer. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Explica las 3 características señaladas que nos hacen humanos. Bueno, la primera característica que sale allí es el cerebro, ¿no? Tenemos un cerebro más desarrollado. La siguiente característica que me señalan son las manos. ¿Ya? Recuerda que somos más hábiles con nuestras manos. Y la tercera característica que nos están señalando allí definitivamente es la posición erguida que tiene el niño. Entonces ahí tenemos 3 características principales de los seres humanos. Lo que me están pidiendo es que las escriba. Sin embargo, no tengo por qué hacer el dibujo, solamente escribir las 3 características. La número 1 habla sobre el crecimiento y las habilidades cerebrales que tenemos. La número 2 habla sobre la mano y la habilidad que tenemos de nuestras manos para realizar tareas como pintar y escribir. Y la número 3 tiene que ver sobre la postura erguida que tenemos los seres humanos. Analiza y responde. Entonces tenemos al australopithecus. Tenemos el africano, el neandertal y el sapiens. Esos son los 3 que tenemos allí. Me dice, señala con flecha la época en la que vivió cada uno. Ok, miren, yo no tengo acá una flecha para señalarles, pero presten atención para que sepan en qué fecha lo van a colocar. Por ejemplo, el africanus vivió en esta época de acá. Hace 3 millones de años. ¿Ok? El neandertalis, este de aquí, bueno, a él lo tenemos que ubicar prácticamente porque él es el último. Después del neandertalis, entonces está el Homo sapiens. El neandertalis tendríamos que ubicarlo en los 400.000 años, es decir, estaría más o menos por acá. El neandertalis estaría en los 400.000 años.
mientras que el Homo sapiens entonces lo tenemos que ubicar de los 100.000 en adelante. Repito nuevamente, el Africanus está en los 3 millones de años, el Neanderthalis está entre los 400.000 y los 100.000, en esta partecita de acá, mientras que el Homo sapiens, de frente, él sí va de 100.000 al día de hoy. ¿Okay? Luego me está diciendo acá que tenemos que responder algunas preguntas. Dice, ¿qué antepasado vivió en el intervalo de la línea roja? El de 400, a ver, la línea roja es esta lineecita de acá. El de 400.000 y 100.000, ¿ok? Y me están preguntando por el antepasado que vivió en esa época, ¿no? ¿Y quién sería? Entonces sería este de acá, el Neanderthalis. Fue el que vivió en esa época. Entonces la respuesta para esta pregunta sería la del Neanderthalis. Dice, ¿cuántos años vivió el Neanderthalis antes que apareciera el Homo sapiens? Bueno, ya que lo estamos colocando a él entre los 400 y 300, perdón, 400 y 100, la diferencia sería 300. ¿Sí? Entonces sería hace 300.000 años. Vivió durante 300.000 años, porque esa es la diferencia, ¿no? Si nos vamos a la línea roja nuevamente, dijimos que lo ubicábamos aquí en los 400.000, pero vivió hasta los 100.000, porque en los 100.000 aparece el Homo sapiens. Entonces, la diferencia de 400 a 100 son 300.000. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Y la última me dice, ¿cuántos años pasaron desde el Africanus hasta la aparición del Neanderthalis? Ok, me regreso acá. Y si dijimos que el Africanus eran 3 millones de años y el Neanderthalis apareció en 400.000 años, pues hagan la diferencia. 3 millones menos los 400.000 les va a dar 2.600.000 años. Entonces, donde me preguntan cuántos años pasaron entre el Africanus y el Neanderthalis, bueno, pasaron 2.600.000 años. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta acá la tarea. A ustedes lo que les corresponde entonces es ver nuevamente este video en el canal del Colegio Edúcate con San Juan Bosco, copiar la información de la teoría que se indicó, copiar las preguntas y responderlas. Esa sería la tarea. Y por supuesto luego enviarlo a través del class.